Bienvenidos, pues buenas tardes, gracias a Dios que es domingo, donde podemos reunirnos, predicar la palabra. Y aquí en Biblia Libre Tijuana, de donde se está abriendo la obra, pues no es la excepción, predicaremos la palabra, la enseñaremos y hará su efecto, su trabajo en nuestros corazones. El texto de hoy va a ser Judas. Continuamos con nuestra serie del libro de Judas, capítulo 1, el único capítulo que hay, versículos 5 y 7, del 5 al 7. El título es Dios juzga la apostasía. Con eso ya empezamos, pero como dice Judas, tenía que escribiros por amor. Dios juzga la apostasía, Judas 1, capítulo 1, versículos 5 a 7. Y antes de todo, pongamos todo en las manos de Dios, porque sin Él no podremos nada. Nuestras fuerzas sin Él son muy limitadas y por momentos autodestructivas. Amado Dios, Rey, gracias por este día donde tú nos permites estar con vida, porque las estadísticas a nivel mundial dicen que muere un individuo cada cierto mínimo de tiempo. Y por eso estamos agradecidos porque tenemos la vida todavía. Padre, te damos la gloria a ti porque tenemos la libertad de reposar, porque tú en la Escritura elegiste un día para reposar a nivel mundial y todavía se cumple. Aunque muchos reposan un día a la semana o el domingo, ni idea tienen de quién eres tú, pero nosotros sí sabemos, y eso es por tu gracia. Te damos la gloria a ti, Padre, porque tú nos perdonas todos nuestros pecados, nuestras ofensas, todos esos pecados de omisión, todos esos pecados por ignorar, todos esos pecados por rebeldía, aún tú nos perdonas a través de Jesucristo. Te damos gracias, Padre, porque tú nos ayudas a librarnos de la apostasía, y hoy sabremos qué es esa apostasía y qué daño hace a tu iglesia y al mundo, y qué daño hace a nuestros corazones. Ilumínanos, Padre, usa mi boca como siempre, como tu instrumento, usa mi lengua como tu medio. No me uses a mí, Padre, usa al Espíritu Santo que está en mí, porque yo sé que aunque yo esté solo en cualquier lugar, estás tú ahí presente. Y yo sé que el Espíritu Santo me redarguiña, me da convicción, me habla, me dice. Aunque yo no escucho su voz, escucho lo que me dice. Y seas tú, Espíritu Santo, quien nos guía a Cristo para que Cristo nos guíe a ti, Padre. Porque no hay otro camino más que a través de Jesucristo para ti, Padre. En tus manos lo confiamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y para recordar un poquito lo que vamos viendo, varias prédicas de Judas, brevemente miraremos una introducción. ¿Qué es la apostasía? Para empezar, la apostasía es el abandono, la renuncia o rechazo total de la fe cristiana, de la doctrina y de los principios previamente profesados. O sea que un apóstata es aquel que durante un lapso, un tiempo, por decir, se congregó en una iglesia cristiana de sana doctrina por 10, 20 años, y servía y cantaba las alabanzas y conocía la palabra y se sabe todas las historietas de la Biblia. Sin embargo, después lo vemos a esa persona allá en el mundo, en los bares, en el cine, en el parque. No en sí que tengan nada de mal ellos, sino que lo malo es que no regresaron a la iglesia. Y ya pasaron 2 años, 5 años, 10 años, y esos que pensábamos que eran hermanos nuestros apostataron de la fe, la abandonaron, dejaron de creer en ello. Eso es la apostasía. Judas nos indica cuál es el perfil de un apóstata. En la carta vamos a ver todos estos perfiles que vienen siendo 18, los cuales vamos a ver hoy, así que va a ser una sesión de unas 5 horas. Es una broma, perdón. No los vamos a ver, simplemente los voy a mencionar. Y al final van a ver por qué los menciono. Ese perfil de un apóstata es el siguiente: impío, moralmente pervertido, niega a Cristo,
contamina la carne, rebelde, maldice a los ángeles santos, soñador, ignorante, corrompido, murmurador, busca faltas, busca intereses personales, habla arrogantemente, lisonjero, burlador, causa división, piensa en términos mundanos y, número 18, sin el Espíritu. ¿Les trae a la mente algún predicador, alguna iglesia, algún hermano, alguien con una de esas cualidades o varias? Si tiene una, ya es pecado. Si tiene todas, probablemente sea un falso maestro, una falsa iglesia, una sinagoga de Satanás. Recordaos, Satanás se infiltró en la iglesia, es un ángel que no parece un demonio con cuernos, sino que parece la persona más bondadosa del mundo, que se metió a tu familia, te metió a tu familia de la iglesia, a tu familia, a tu hogar, y te empezó a desviar con todos estos perfiles, o algunos de ellos, de la verdad, para que vayas hacia la apostasía. Eso es lo que hace un falso maestro, te lleva a la apostasía. Judas comienza a darnos 3 ejemplos del Antiguo Testamento, sin citarlo directamente, de lo que le sucederá a los falsos maestros de ayer y de hoy por apostatar. ¿Por qué Judas no cita directamente la palabra como Jesús o los apóstoles? Porque esta carta en sí no es doctrina. Esta carta es un recordatorio, es una enseñanza de un pastor, un siervo verdadero de Dios, que por su amor fue obediente a Dios para llevar el mensaje que Dios tenía para esa iglesia. Nosotros somos la iglesia y recibimos ese mensaje hasta hoy. Dios no perdonará a los apóstatas. Eso que quede clarísimo. Y ahorita lo vamos a ver. Tanto a los falsos maestros no los va a perdonar, como a sus seguidores. No los perdonará a ellos 3. Dios es el juez. Todos rendirán juicio. Dios, aun siendo demasiado amoroso y misericordioso, es fuego consumidor. Por su santidad, Él no perdonará a todo aquel que esté en apostasía. Aunque Dios no se complace en la muerte de los malvados, porque Dios es un Dios bondadoso, Dios es bueno, Dios es justo, Dios quiere todo lo mejor para tu vida. Quiere que recibas el amor verdadero, quiere que recibas la vida eterna a su lado, y quiere que evites el lago de fuego que ha creado para sus ángeles y todos aquellos impíos. Él, eso es lo que quiere. Sin embargo, Él no te va a forzar. Él nunca te va a forzar, nunca te va a manipular a hacer algo que tú no quieres. Y lo podemos ver eso en la palabra. Y a mí me encanta el Nuevo Testamento. Cito el Nuevo Testamento a diestra y a siniestra, y lo aplico y lo parafraseo y lo vivo, porque ahí están las doctrinas del cristianismo. Sin embargo, el Antiguo Testamento es palabra y no ha caducado, sino que ha sido cumplido a través de Jesucristo y lo seguimos cumpliendo. Y por ello voy a citar algunos hoy. Ezequiel 33, 11. Ezequiel 33, 11. Acompáñame en la palabra. Ezequiel 33, 11. Sin embargo, antes de ir ahí, se me pasó leer Judas capítulo 1, 5, 7. Sin embargo, no es que se me haya pasado, sino que lo vamos a ver en 3 partes. Vamos a ver cada uno de esos 3 versículos como ejemplos de creyentes que apostataron. ¿Por qué menciono esto? Porque siempre que se va a leer la palabra por primera vez tiene que haber reverencia. Y como Ezequiel 33, 11 va a ser la primera, la reverencia es de que la palabra hay que darle su respeto, su lugar, porque es escrita por Dios, no cualquier persona, inspirada por hombres, pero por el Espíritu Santo, no manipulada por hombres, sino lo que Dios quiso elegir a esa persona
con esa personalidad, en ese tiempo, con ese contexto, con ese trasfondo, con ese carácter, para transmitir el mensaje perfecto que él quería. Entonces, la palabra de Ezequiel 33:11 dice: para la honra y la gloria de Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: diles, ya vamos a directo, Dios hablando directo. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Aún así, no los perdonó por su pecado. Aún así, desde el Antiguo Testamento y desde el Nuevo, tuvo que enviar a Jesucristo. Y aún así, no nos va a perdonar. Y vamos a ver esos tres grupos de creyentes que apostataron serios. Cosas serias. Algo así como que dices, ojo, ¿cómo es posible que estos grupos de criaturas, de creyentes, hicieron esto? Él debe juzgar la maldad porque su santidad así lo requiere. Dios es 3 veces santo. ¿Qué significa 3 veces santo? Infinitamente santo. Él es un ser que siempre ha existido, seguirá existiendo, y Él nos creó. Y en su infinita persona que es Él, el pecado es infinito y tiene que ser juzgado infinitamente. Segundo de Tesalonicenses 1:7, acompáñenme a Segunda de Tesalonicenses 1, capítulo 1, versículos 7 al 9. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, el Rey así lo ha decretado. Las reglas de juego las pone Dios, no las ponemos nosotros. La Escritura está aquí. Aquí están los decretos del Rey eterno. Nosotros no podemos manipular, no podemos negociar, no podemos buscar agraviar esos decretos. El pago de un decreto, de un rey, de un presidente, de una nación durante la historia es la muerte. ¿Qué te hace pensar que el Dios justo que puso un decreto, que estableció el lago de fuego, el infierno por la eternidad, que juzga a vivos, a muertos, y que juzga por toda la historia y desde antes de la fundación del mundo ha juzgado? ¿Qué te hace pensar que yo, que tú, que alguien lo va a poder manipular para convencerlo a que no nos juzgue por nuestra maldad, por nuestra apostasía, por nuestro pecado? Recordando, Judas está hablando a la iglesia de que recién iba a iniciar la persecución, pero ya se habían infiltrado los falsos maestros, como hasta ahorita. Hebreos 13, versículo 8 y el 9a de la traducción de la TLA, dice: Jesucristo nunca cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso no hagan caso de enseñanzas extrañas que no tienen nada que ver con lo que Jesucristo nos enseñó. Aquí podría agarrar el micrófono, como dicen los gabachos, soltarlo al piso, cerrar la puerta y se acabó. Hebreos 13, 8, 9. Sin embargo, tenemos mucho que hablar, mucho que profundizar, porque no estamos hablando de un Dios finito, sino infinito. Y sus palabras permanecen por la eternidad. Y tenemos que estar conscientes, claro, de lo que nos está pidiendo. Hermanos, escudriñen la Escritura. Sean como los nobles de Berea, que ponían en cuestión las enseñanzas de lo que escuchaban, comparándolas con la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Vamos a llegar al juicio todos cuando muéramos, todos sí o sí.
¿Y qué le vamos a decir a Dios? Pues es que yo creí en ti, pero pues yo no sabía que estaba en una iglesia donde me enseñaron de otro Jesucristo. Y pues no es mi culpa. O es que yo vivía allá en la isla de Indonesia, en la sierra de Chihuahua, y nunca fui un misionero. ¿Yo qué iba a saber? Para Dios no hay excusas. Y tocaremos esos temas cuando sea apropiado, pero todos seremos juzgados. No va a haber excusa. Y vámonos ahora sí a los 3 ejemplos. El primero de ellos son los israelitas. Y ahora sí vamos a leer Judas capítulo 1, el versículo 5. Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepas todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Amén. Mas quiero recordaros, vamos a parar ahí brevemente. Quiero recordaros, ¿qué nos quiere recordar? Simple y sencillamente, no todo Israel es Israel. No todo el que asiste a una iglesia cristiana es cristiano. No todo el que diga soy enviado de Cristo es cristiano. Y pareceremos como acá dicen un alguate en los pies, una piedra, que siempre tocamos eso y eso, pero eso es lo que está tocando Judas. Desde inicio a fin, sí nos dará una exhortación, nos dará consejos, pero va directo a la iglesia sobre esos falsos maestros. No va a quitar el renglón de allí. Dios ama sus mandamientos. Dios aborrece y manifiesta su ira contra aquellas cosas que atentan con lo que Dios ama. La ira de Dios es una respuesta al pecado. El pecado entra en Génesis, en el capítulo 3. La apostasía es un pecado. En Génesis capítulo 3 empezamos a ver cómo Adán y Eva empezaron a cotorrear con la víbora y ustedes saben la historia. Les está recordando Judas. Sigue con Abel y Caín. Ustedes saben la historia, qué pasó en el corazón de ellos. No necesitas palabra fresca, no necesitas palabra nueva, necesitas Biblia. Tú no necesitas que hoy en día venga uno de esos maestros que se proclaman apóstoles, que dicen que son profetas, que vienen a traerte palabra fresca. Hermano, hermana, amigo, amiga, lo que tú necesitas, mi amado, es conocer la palabra, la Biblia. Hay una encuesta por ahí, aquí en México, que se dice que el mexicano lee 1,5 libros al año, si bien le va, a promedio. Tenemos de los peores índices de estadísticas de lectura de libros. Y ese libro no es la Biblia, obviamente. Y de los cristianos hay encuestas donde dicen que más del 50% de los cristianos nunca han leído la Biblia una sola vez completa en su vida. ¿Cómo no va a entrar la apostasía si tú te excedes de confianza creyendo que alguien te la tiene que enseñar y tú tienes que nomás recibir lo que te enseña? Hay que ser hacedores de la palabra, no solo conocedores. Hay que practicarla. Muchas veces conocemos la historia infinita de David y Goliat y la malinterpretamos o la conocemos correctamente y demás, pero mira, cuando nosotros la tenemos que aplicar, no la aplicamos. ¿Y cuál es nuestro David? ¿Cuál es nuestro Goliat? Las tribulaciones, las aflicciones, algunas pruebas, algunas persecuciones, donde cómo reaccionas, ¿crees en el Señor o maldices el nombre del Señor? ¿Usas en vano su nombre o le das la gloria a su nombre? Judas les da tranquilidad a sus lectores. ¿En qué sentido? Asegurando de que Dios juzgará a los falsos maestros, ilustrando a 3 grupos apóstatas
del Antiguo Testamento que Dios ya había juzgado, que Dios no perdonó. La justicia divina es de Dios, la venganza es del Señor. Hermano, hermana, santos, iglesia, Dios es el que juzga, no nosotros. Por ejemplo, voy a tomar mi ejemplo. Yo estuve en un lugar que se llama La Luz del Mundo 3 años. Yo no sabía de la palabra, me gustaba la palabra, según sabía Biblia, yo la leía de vez en cuando y creí que estaba en una iglesia de sana doctrina donde su líder era alguien muy apegado a Dios que me iba a llevar hacia Él, en conocimiento, en prácticas y demás. 3 años. ¿De quién crees que era culpa? No, pues yo me puedo justificar que era culpa de él que yo no sabía, ¿sí? También me puedo justificar de los demás hermanos que no se daban cuenta, ¿sí? Pero ¿y por qué no también me responsabilizo y sé que no, también era parte de mi culpa? Ahora, cuando Dios me abrió los ojos y salí de ahí, ¿qué fue lo que hice? Yo quería justicia. Justicia por todo el daño que hizo a todo lo que hizo. Justicia para que Dios rescatara de alguna manera a todos mis hermanos o personas que están ahí. Y justicia para que todos esos líderes terminen en la cárcel y paguen por sus delitos. Pero la venganza no era mía. La justicia no era mía. Yo no podía hacer eso más que presentar la denuncia, más que salirme de la iglesia y más que estar en oración y más que testificarle a los demás hermanos. ¿Por qué? Porque la venganza es del Señor. Él sabe. Si yo hubiera hecho a mis propias manos la justicia, entonces la justicia no es del Señor y eso es pecado. Pero vamos, ¿qué más dice Judas? Del 1 al 5 dice que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después los destruyó a los que no creyeron. Si nos vamos a Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Judas alude a cómo Dios obró en el Éxodo para sacar al pueblo. Bueno, ¿por qué los destruyó? Porque no creyeron. ¿Quiénes no creyeron? ¿Qué no creyeron? ¿Qué? ¿Por qué es tan difícil creer qué? Bueno, sencillo. El pueblo de Israel brevemente nació de una promesa de Abraham y las 12 tribus. Hubo una peste, un hambre y terminaron en Egipto. Vivieron en Egipto, se multiplicaron como la arena del mar y cambiaron de gobiernos. Y llegó un gobierno de Egipto donde un faraón dictador los esclavizó. Ya no tenían confort, ya no tenían comodidades, ya no tenían libertad, eran azotados y tenían trabajo duro y mala paga y eran como encarcelados trabajando. Ellos clamaban por justicia, clamaban por rescate, entonces Dios levantó a Moisés. Moisés fue con Faraón, con el poder de Dios entró y le dijo, Dios ha enviado por mi pueblo para salir. Faraón se negó. Moisés utilizó 10 plagas, 10 milagros, y todo el pueblo de Israel y todo Egipto dieron testimonio de ello. Sin embargo, no creyeron. Se fueron liberados. El ejército de Faraón los persiguió, los atrapó en el mar. Y Dios hizo un milagro de abrir el mar. Atravesaron ellos y no fue coincidencia porque cuando entró el ejército el mar lo cerró Dios y arrasó con todo el ejército. Dios se los llevó a la tierra prometida. Durante un recorrido de unos meses iban a llegar. Sin embargo, Dios probó sus corazones. Reprobaron. Dios era una nube para cubrirlos del sol en el día, una columna de fuego para darles calor y protección de noche. Dios les dio agua, les dio maná, les dio alimento, sustento, sus calzados, su ropa, nada se destruyó.
y les dio a Moisés para que les guiara, una persona para manso, nada arrogante Moisés, para que los guiara. A los que habiendo salvado, no está hablando de la salvación, sino a los que rescató de la esclavitud de Egipto. Igual nosotros hoy, si Dios no nos elige, no podríamos haber podido salir de la muerte, seguiríamos esclavos del pecado. Así como ese pueblo fue rescatado, ahora nosotros somos rescatados. Nosotros no podíamos haber sido rescatados por nosotros mismos, porque nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Nuestra naturaleza era pecaminosa, no queríamos, no nos importaba en conocer a Dios, ni sabíamos quién era, y ni queríamos saber nada de Él, pero Él nos trajo al rescate. El Éxodo es un reflejo de nuestra salvación en ese sentido, así como los linteres, los marcos fueron rociados por sangre para evitar la plaga número 10 de la muerte de los primogénitos. Cristo puso sangre sobre nosotros para que la ira de Dios no cayera sobre nosotros. Jesucristo fue el propiciatorio para apaciguar la ira que nos merecíamos. Su sangre nos compró, nos limpió y nos redimió y nos protege hasta el último momento de esta vida en la tierra y por la eternidad. Así el pueblo sacado de Egipto, recién sacado, Moisés subió por los mandamientos y fabricaron un becerro de oro. En la cara de Dios blasfemaron, en la cara de Dios apostataron, murmuraban, se quejaban y murmuraban y se quejaban y no le creyeron. Lo que dice Judas es que ellos fueron sacados de Egipto, pero fueron destruidos, condenados, castigados por su incredulidad. Destruyó a los que no creyeron porque aún viviendo todas esas experiencias al lado de Dios con la nube y en la columna de fuego y teniendo a Moisés, ellos no tuvieron un cambio de naturaleza, no nacieron de nuevo. Y así pasa hoy en día. Habemos muchos en las iglesias. Aquí en Tijuana hay mega iglesias, hay iglesias en cada esquina, de todas las denominaciones, de todos los sabores, colores, de todos los horarios, todos los días, servicios todo el día, todos los días. Y tú sales a la calle y Tijuana está considerada una de las 10 ciudades más violentas y peligrosas del mundo. No en México. Y dices, bueno, ¿y dónde está toda esa fe? ¿Dónde está toda esa obra? ¿Dónde están todas esas oraciones? ¿Dónde está todo ese amor que representan los santos? Porque por última vez que supe, Abraham le decía a Dios, oye, vas a destruir a Sodoma y Gomorra, y ahí está Lot, un justo. Por un justo no la destruía, lo tuvo que sacar. ¿Tú crees que Tijuana no fuera destruida? Ya hubiese sido destruida porque hay iglesia, hay amados. Aún dentro de todas esas mega iglesias, de todas las iglesias por cada cuadra, sí hay un remanente. Y yo te invito a que tú seas de ese remanente, que no seas del montón, sino que seas de los hacedores, de los que con obras manifiestan la fe. Así como nuestra fe da lugar a buenas obras, así la incredulidad da lugar a las malas obras. La fe o la incredulidad es el origen de nuestras buenas o malas obras. Es lo que expone nuestra verdadera naturaleza del corazón. Por ejemplo, si yo no creo que algo sea pecado, entonces lo hago. Si digo que le llevaré comida a algunos domingos a los que viven en la calle, perfecto, maravilloso. Pero luego de lunes a sábado vivo a mi manera, haciendo lo que me gusta, lo que me da la regalada gana, y pues yo ya cumplí el domingo, fui a la iglesia y en la tarde fui a darle a los damnificados, y de lunes a sábado yo viviré, como dice la canción de Frank Sinatra, a mi manera. Tal vez lea un versículo diario, pero no voy a leer la escritura. Tal vez ore 3 minutos al día, pero no voy a estar en oración constante durante todo el día por todo lo que va pasando.
tal vez ya no sirva más que cuando me convenga, si es que tengo tiempo y ganas. Porque primero todo va a ser para mí. Y eso, hermano, demuestra la verdadera naturaleza donde está tu corazón. ¿Y qué pasó con este pueblo? Y lo vamos a ver en Números 32:13. Números 32:13. Números 32:13. ¿Qué pasó con este pueblo? Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Dios los destruyó por su incredulidad. Ellos no fueron perdonados. Hermano y hermana, nosotros somos ese pueblo. ¿Qué te hace pensar que nosotros sí merecemos el perdón? ¿Por qué nosotros sí tenemos el perdón? Por la gracia y misericordia de Dios. Pero llegará el momento que si nosotros estamos viviendo como esos israelitas, con toda la escritura ya revelada aquí, con toda la luz, con todos los predicadores, con todas las décadas y décadas de años escuchando la palabra, y no hay una transformación del corazón verdadero, ¿qué crees que le pasó al pueblo elegido de Israel? ¿Qué crees que no nos va a pasar a nosotros? Si Dios sacó las ramas de la planta y injertó a nosotros, ¿qué no hará lo mismo? Hebreos 3:16. Vamos a la palabra. Hebreos 3:16 al 19 dice: ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. La incredulidad del corazón nos va a impedir entrar a su reposo, a su vida eterna. La incredulidad del corazón, Dios la conoce. Dios conoce los corazones. No hay un solo corazón que esté escondido en un submarino a 3000 pies bajo el mar, solo, oscuro ahí, que Dios no conozca ese corazón. Sabe tus verdaderas intenciones y las registra. De nuevo, asistir a una iglesia no garantiza tu salvación. El estar en una mega iglesia, porque todos están ahí, no garantiza que muchos sean salvos. Para cerrar con el grupo de estos creyentes, Judas nos afirma que el mundo no puede vivir bajo los mandamientos de Dios. Necesitan arrepentirse de sus pecados. El no creer en Dios es lo que destruye a la sociedad. No que estés en una iglesia donde todos van y te prediquen la palabra significa que ya salvas, sino que te tienes que arrepentir de tu maldad, creer en Él y vivir en santidad como lo dice. Debes de nacer de nuevo. Hay una advertencia para toda la iglesia. ¿Cómo está tu corazón en cuanto a tu fe? Porque si practicas el pecado, ¿realmente tienes fe? El problema es la incredulidad y eso los llevará lejos de Dios. Entre más cerca estemos de Dios, más lejos del pecado. Entre más lejos del pecado, más cerca de Dios. Dios es santo y no se deleita con el pecado, lo aborrece, es una abominación. Y si en tu corazón estás practicando el pecado, significa que Dios no está cerca de tu vida. Pero bueno, tenemos que continuar porque tenemos dos grupos más. Y en el versículo 6 dice la palabra: y a los ángeles que no guardaron su dignidad,
sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Directo, vámonos directo. Judas utiliza a este grupo de creyentes, o sea, los ángeles, para dar a entender su mensaje con clara evidencia. Y esa afirmación es que Dios sí o sí cumplirá su justicia y es eterna. Él juzgará a los apóstatas como a los ángeles y juzgará a los falsos maestros como son los ángeles que tienen sus doctrinas. Aún a ellos Dios no los perdonó y ya los ha juzgado. Solo esperemos su sentencia final el día del juicio del gran día. Los ángeles no cuidaron su posición de autoridad. Ahora ellos no tienen ninguna autoridad sobre nosotros. Solo por los incrédulos. Un ángel caído es un demonio. Ese ángel que moró con Dios, que conoció a Dios, que vivió con Dios, que se deleitaba con Dios, apostatado la fe, cayó expulsado, sentenciado en oscuridad. ¿Qué significa? Condenados por la eternidad. Ellos, su pago es el lago del fuego, la eterna condenación. Mientras están aquí en la tierra dando testimonio de que existió eso, esa rebeldía también. Y ellos en el Antiguo Testamento tenían el poder de indoctrinar, de oscurecer, de entenebrecer a los pueblos, a las naciones, excepto al pueblo de Israel. Y hoy en día ellos pueden seguir oscureciendo con sus doctrinas a todos los que no creen en el Señor Jesucristo. Y no se les va a perdonar a ellos. Su sentencia ya está. El juicio del gran trono blanco, allí serán enviados con todos los impíos, falsos maestros, incrédulos y los demonios. Donde ellos moraban, ahora nosotros moraremos ahí, y la maldad no morará, es la eternidad. Ahorita ya estamos en la presencia de Dios y yo no te puedo decir, hermano, hermana, de que no sufrirás, de que no habrá dolor, de que no habrá injusticias. ¿Por qué? Porque el reino ha sido inaugurado, pero no ha sido por de facto ya establecido hasta que venga Jesucristo y more en su segunda venida por la eternidad, en un cielo nuevo, una nueva tierra, regenerados estos. Mientras tanto, te voy a decir algo difícil de entender. Te enfermarás, te traicionarán, sufrirás y morirás. Y no hay forma de negociar eso. No hay. Sin embargo, aquí nos está diciendo que moraremos en un lugar donde no habrá dolor, donde no habrá sufrimiento, donde ya no habrá muerte, donde no habrá gente o maldad que traicione, donde todos nos amaremos, seremos una familia y estaremos en el gozo del Señor, felices, plenos por la eternidad. Y ese lugar existe y está prometido para nosotros. Por eso los ángeles ya lo tuvieron y lo desecharon. Y eso Dios no se los va a perdonar. Dios es el juez. Todos rendiremos juicio, incluso los ángeles. Nosotros para recibir galardones. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dios creó a los ángeles santos, no pecadores. Se convierten en demonios a causa de su caída por su rebeldía y pecado. Alrededor de Génesis capítulo 1 y 3, por esa parte de la escritura se cree que aconteció ese hecho. ¿Y qué dice la palabra? Vamos a Isaías 14:12. La palabra dice en Isaías 14:12. 14:12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana,
cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ezequiel 28:17. Ezequiel 28:17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Qué van a ver? Lo que le pasó a Satanás y a los demonios debe ser ejemplo para nosotros. Dios no perdonará. Que estén los ángeles caídos, los demonios y Satanás de repente por aquí y por allá, es para que recordemos que existe un Dios y que ya los juzgó y que nos juzgará a nosotros. Ellos están aquí con un propósito. El propósito principal es que a los elegidos nos estén recordando, así como Job, que haya adversarios que ya están condenados, así como los falsos maestros, que la justicia divina, la venganza es de Dios. Nosotros los denunciamos, nosotros los confrontamos como los nobles de Berea con la escritura en amor, y nosotros no nos dejamos manipular e influenciar por ellos, y en amor le hacemos saber a los demás, y recordamos que estos ángeles tenían todo ello y ahora ya se han juzgado, y por eso es que los vemos, no para temerles porque ellos no nos pueden poseer, no para asustarnos porque Dios es más grande y mora en nosotros, que nos protege de ellos. Es al menos, ellos no nos pueden tocar ni hacer nada. Témele, no le temes a aquel hombre que te puede arrebatar la vida. El demonio no te puede ni arrebatar ni eso. Témele a aquel que puede arrebatar la vida y que te puede arrebatar el alma y condenarte por la eternidad. Ese es Dios. El Dios del amor del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo, y es el amor que es fuego consumidor. Y por ello nos está recordando Judas, por amor, de que a ellos los ángeles, estando en esa morada, la despreciaron. No la desprecies, por favor. Si hoy tienes la oportunidad de acercarte a Dios, no desprecies ese momento, esa morada. No puede ser que hoy saliendo de aquí seamos atropellados, requeridos, o tengamos ya el tiempo limitado. Apocalipsis 12:4 dice, Apocalipsis 12:4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. La historia está escrita para que nosotros no tropecemos. Se menciona a Satanás no para aterrorizarnos, sino para estar conscientes de que existe Dios y que Él tenemos tres enemigos: Satanás, el sistema del mundo y nuestra carne. Y están aquí para santificarnos, para hacernos nacer de nuevo, para regenerarnos, para estar conscientes durante el tiempo que estemos aquí, para creer un poco cada día más, a ser moldeados a similitud de nuestro Señor Jesucristo, para que estés consciente que un día vas a morir sí o sí, y no hay manera que lo evites, y serás juzgado inmediatamente, no para negociar, sino para recibir el galardón a los que creímos, la sentencia eterna al que no haya creído. Y si tú crees que has sufrido aquí en la tierra, espérate que vas a sufrir en el lugar donde crujirán los dientes, donde amarguramente estarás por la eternidad, lejos de Dios, y noticias, lejos de tus seres queridos, porque no va a haber amor. Dios es amor, y en la ausencia de Dios, en ese lugar, pura maldad va a existir, pura oscuridad, y va a ser sufrimiento eterno, y esa es tu decisión. Dios no te va a manipular, ni te va a convencer, ni te va a decir nada. Él va a ver tu corazón, y si Él ve un corazón, te va a elegir. Si ve un corazón limpio, puro, que lo busque, que se arrepienta de su practicar de sus pecados, que se arrepienta de su pecado y cree en Cristo Jesús. Pero si Él ve un corazón duro, te va a dejar quieto, te va a pasar por tribulaciones y aflicciones para que abras el entendimiento y busques a Dios. Sin embargo, si lo buscas para maldecirlo, Él te va a dejar
que te deleites en tus pecados y el pago del pecado es la muerte, y cuando tu corazón se vaya endureciendo por tus decisiones, por tus dolores, va a llegar el punto que sea demasiado endurecido, que no va a haber vuelta atrás. No te engañes. No estés yendo a iglesias donde no te digan la verdad, porque la verdad te hará libre y la verdad es Jesucristo. Dios no nos hizo protagonistas. La arrogancia y orgullo de Satanás y sus demonios que quisieron ser como Dios debe ser ejemplo de que no todo gira alrededor de nosotros. El protagonismo es para Dios. Nosotros somos sus siervos y los que no creen serán destruidos. Por eso necesitamos una iglesia y verdaderos maestros de la palabra para exhortarnos unos a otros y no caer en la arrogancia y ser dirigidos a la apostasía. Pocas palabras, si tú crees en Dios, los demonios también y temblaron. Sin embargo, necesitas un buen maestro que te enseñe y necesitas una iglesia, una congregación de sana doctrina donde unos a otros nos estemos interviniendo en oración, en exhortación, en aliento, en consuelo y enseñándonos la palabra y reprendiendo las doctrinas que vengan dentro y fuera de la iglesia. Y esa es la única manera de ir creciendo en santidad, orando sin cesar, escudriñando la palabra y buscando ser llenos de la llenura del Espíritu Santo. Y eso es con un corazón contrito, humilde y humillado. No hay de otra. Vámonos al versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La destrucción de estas ciudades se emplea más de 20 veces en las Escrituras como una ilustración de juicio de Dios durante los días de Abraham y Lot. Esta destrucción se debió a su apostasía porque ocurrió unos 450 años después del diluvio, una época en la que los hijos de Noé aún vivían y enseñaban. Las personas sabían muy bien todo lo relacionado con el mensaje de justicia y juicio de parte de Dios que Noé predicó. Sodoma y Gomorra ahorita los vamos a tocar, porque fueron juzgados, pero principalmente fueron juzgados porque acababa de pasar el diluvio, tenían frescas las enseñanzas de Noé, vieron cómo se destruyó todo el mundo y en su arrogancia, en su apostasía decidieron cometer todos esos pecados por un largo tiempo hasta que Dios los soltó y ellos se deleitaron con sus pecados y los vamos a mencionar cuáles son. Y Dios los juzgó. Mateo 3:12. Dice la palabra en Mateo 3:12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ya que Sodoma y Gomorra se menciona más de 20 veces, nos ilustra cómo opera el fuego del juicio de Dios sobre la tierra, que es tan solo una visión adelantada del fuego que nunca puede apagarse en el infierno eterno. Los sodomitas siguen la carne extraña y otros pecados. Ya cuando una persona sigue carne extraña, ¿qué significa? Bueno, Dios diseñó el matrimonio y diseñó el sexo para reproducirnos y para deleitarnos ordenadamente. El sexo es bueno dentro de su contexto de diseño. Los sodomitas los sacaron fuera de contexto. Fornicaciones antes de matrimonio y adulterio durante el matrimonio. Cosas que destruyen los corazones de los seres humanos y que es pecado y rebeldía con Dios.
Pues estos amiguitos, porque hermanos no son, estos creyentes que apostataron de la fe, dieron el paso adicional. Siguen la carne extraña. ¿Qué significa? Tenían relaciones sexuales con menores de edad. Niños, niñas, tenían relaciones sexuales entre hombre y hombre, entre mujer y mujer, entre animales, entre bestias, en orgías y a todas horas, en todo tiempo. Cuando alguien llegaba a su pueblo, lo primero que buscaban es eso. Ya cuando Dios te deja que tu corazón se endurezca, llegas a esos extremos. Y Dios, en su justicia divina, en su santidad, desde antes de que lo hagas, Él te advierte, y 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 te asegura que si fallas esas advertencias, serás juzgado por la eternidad. Romanos 1:26. Romanos capítulo 1, 26 y 27. Dice la palabra: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Wow. Llevaron la fornicación y el adulterio a otros niveles, niveles máster, niveles doctorado, niveles de que dices, Dios mío santo, estos vatos, ¿qué onda? ¿Por qué se fueron tan extremos? Pues el ser humano puede ser eso. Si Dios no te pone frenos, te los quita, te deja que te le des, dale. Tú quieres manejar a 1000 por hora, dale. Yo te estoy diciendo que agarras una cargancha y vete a 10 millas por hora y te voy diciendo que paso a paso, pero no, tú te los brincas y haces lo que tú quieres y quieres darle a 1000 por hora y Dios te dice, te vas a meter en un problema, en un accidente, en una muerte. Me vale Dios. Yo soy más que Dios. Mi arrogancia dice, yo puedo más, no me pasa nada. Yo le doy, llevo 20 años y no me ha pasado. Ah, bueno. Cuando te pase después, y si no te pasa, te pasará en la eternidad. No se les va a escapar a nadie en Dios. Ezequiel 16:49. Ezequiel 16:49. Dice. Ezequiel 16:49. He aquí que está fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Ok, aquí qué onda. Estos son otros pecados. Conociendo a Dios, que Dios es bondadoso, Dios, antes de que Sodoma y Gomorra se convirtieran en fuego, en cenizas, antes de que de que fueran tan perversos, antes de eso, ellos no nacieron así. Ellos eran niños, se convirtieron en adultos, conocían las doctrinas de Dios a través de los hijos de Noé, y ellos eran prosperados por obediencia a Dios, por el trabajo duro, honesto, íntegro que hacían. Ellos después, los otros pecados antes de los inmorales, fue que empezaron a codiciar, fue que empezaron a no querer ayudar al prójimo, fue que empezaron a tirar flojera, fue que empezaron a buscar su vanagloria, fue que empezaron a que yo lo tengo todo porque soy un super genio, soy tan arrogante que yo no necesito las enseñanzas, la protección, la provisión de Dios porque yo lo puedo hacer yo solo. Mira todo lo que tengo, todo lo que he hecho y todo lo que donde voy. Soy tan inteligente, tan listo, tan sabio, que yo lo adquirí solo con mi tiempo, con mi astucia, no fue nada de Dios. Esos son los otros pecados. Hoy en día, a todos nosotros existe un grande peligro: rechazar el Evangelio.
Ellos rechazaron el Evangelio rechazando a Dios. Porque la manera de conocer a Dios en el Antiguo Testamento, que estaban nubladas todas las naciones por Satanás y su pecado, era porque Dios les enviaba luz para que creyeran en la promesa de Jesús, en el Jesús por venir, pero lo rechazaron. Y así nosotros hoy tenemos toda la revelación, nos predican y enseñamos y nos sabemos de memoria todos los evangelios y todo quién es Jesús y lo rechazamos. Mateo 10:11 dice, Mateo capítulo 10 versículo 11 al 15 dice la palabra: Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgas. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a nosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, o sea, el Evangelio, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad que rechazó el Evangelio tan directo como hoy en día. A Sodoma no se le evangelizó tanto como a nosotros. Será más duro el castigo para todo aquel que ha escuchado de Jesús multitud de veces, con la escritura completa. Hay niveles de castigo dentro del lago del fuego, así como hay niveles de galardones. Primera de Corintios 6:11. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Las buenas noticias son que no hay pecado que Jesucristo no pueda perdonar. Cristo derramó su sangre por los malos, ya que los buenos no existen. Todos somos malos, todos fuimos malos, todos seguimos siendo malos, pero somos buenos aquellos que hemos sido limpiados por Jesucristo. Y esa es la buena noticia, que no importa si tú practicabas los pecados de Sodoma y Gomorra o si vienes de ese ámbito. No importa si tú en el pasado tuviste pecados peores que esos y tú pienses por ti mismo, digas, no, pues Dios nunca me va a perdonar porque yo soy bien malo, fui bien malo y yo no tengo perdón. Jesucristo te perdona. Jesucristo es amor. Jesucristo dio su vida por ti, porque tú eras malo, así como yo era malo, y como todos éramos malos, pero ahora somos limpios, buenos en Cristo Jesús. Entonces esa es la esperanza. Para terminar, resumamos un poco de todos esos creyentes, nada más de qué se trataba. Judas nos habla de esos tres. Los israelitas, ellos de forma milagrosa fueron salvados, pero ellos respondieron con incredulidad. Vieron milagros a diestra y a siniestra, como hoy en día que tú vas y evangelizas y te dicen, pues yo voy a creer si veo un milagro. Mi esposa tiene cáncer, si Dios la sana es un milagro y yo voy a creer. Pues yo voy a creer si resucita de los muertos o viene ahorita Jesús, un ángel, y me dice, arrepiéntete, eres pecador. Pues ya pasaron milagros, los milagros no salvan. Lo que salva es oír la palabra de Dios, es tener fe en Jesucristo. Ya vino Jesucristo y hay demasiada evidencia que no han podido destruir de más de 2000 años el ser humano en todas las naciones, por todas las maneras, de que Jesucristo sí resucitó de los muertos. Evidencia abunda, arqueológica, histórica, bíblica, testimonial. Hay sin fin de evidencia de que Jesús, en todas las religiones lo reconocen, pero no lo reconocen como su Señor, sino que saben que existió y ocultan la verdad. Entonces, incrédulos, no quieren creer. Los ángeles, ellos apostataron y tomaron la decisión
pecaminosa de rebelarse y dejar su morada con Dios. Los ángeles no tienen vergüenza. Es todo aquel que hijo de Dios, supuestamente, que sus abuelos tenían una mega iglesia, sus papás eran pastores y el hijo nace en la iglesia y tiene 40 años en la iglesia y apostata de la fe. No tiene perdón. Así los ángeles. Los sodomitas es que aún teniendo valores bíblicos, conociendo lo que enseñaba Noé, el diluvio en su cara lo estaban viendo, decidieron ser anti Dios y vivir bajo su arrogancia con toda la inmoralidad posible que se pudieran encontrar. Dios te deja. Tú lo dejaste, Él te advirtió y te está buscando y rogando de cierta manera con pruebas y aflicciones y tribulaciones, y tú estás de necio, te va a dejar. Dios nos envía tribulación para que revele nuestra verdadera naturaleza. Dios nos pasa por fuego para que hagamos conciencia de dónde está nuestro corazón y reflexionemos. Mi vida fue transformada cuando creí el Evangelio, no cuando fui a la iglesia, ni cuando serví, ni cuando di diezmos, ni cuando leí la palabra y me la sabía de memoria. Fue cuando un corazón contrito, humilde, humillado, me rendí ante los pies del Señor y entendí su evangelio, lo que hizo en la cruz, y creí que Él era el Cristo. Fue cuando nací de nuevo. Muchos saben mi testimonio. Yo creía en Dios desde que nací. Nací en la iglesia católica y me la sé a diestra y a siniestra. Todas las enseñanzas y demás. Estuve en muchas religiones. Estuve buscando a Dios por muchos años. Y yo creí que conocía a Dios. Pero nací de nuevo un preciso momento que yo me acuerdo. Y fue cuando tenía el corazón dispuesto a creer en Él. Cuando dejé de creer en mí o de creer en el sistema y creí en Él. La palabra de Dios hace efecto al verdadero creyente. Cuando tú la lees, cuando tú la entiendes, cuando te la predican, rompe, es como una espada que entra a tu corazón y divide el bien del mal, divide la verdad de la falsedad. Y eso hace efecto de que la maldad no regrese, sino que se muestre el reflejo de Cristo en tu vida. No solo el domingo, 1 o 2 horas que vas, sino durante toda la semana, 24/7. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hoy la has escuchado. Medita en ella todo el día y toda la semana para que tenga efecto. No hagas negligencia de ella. Hoy te la he predicado, te la he enseñado, te la he mostrado y ya fuiste advertido por Dios. Medita en esa palabra, en el Evangelio, quién es Cristo todos los días, porque si tú no meditas en ella hoy, si tú no meditas en ella hoy y mañana, va a pasar que va a llegar el Satanás, el sistema del mundo y tu carne, y te van a meter ideas y enseñanzas por todos lados, que otra vez será dura tu juicio el día. Todo. En Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios prueba tu corazón, no lo tienta. Dios no te tienta, te pone a prueba. Cuando pasas por una situación fuerte, importante, adversa, ¿cómo reaccionas? ¿Reaccionas dándole la gloria a Dios, confiando en sus promesas, diciéndole: Dios, tú das, tú quitas, Dios, tú tienes el control? Dios, yo no tengo idea qué está pasando y por qué me está pasando, y yo no sé por qué estoy en esto, cuándo voy a salir y por qué. Me siento terriblemente mal, estoy en un problemota que solamente tú me puedes salvar, pero Padre, confío en que tú estás presente, aunque sea en el fondo del submarino, en el mar, yo sé que tú estás ahí. Y el propósito es tuyo, del que yo sé.
Ya sea que salga de ahí, sepa qué fue, o que sea requerido y me vaya a tu presencia, tarde que temprano. Tal vez aquí no lo sepa, pero en la eternidad lo sabré. ¿Y qué es eso? Pues, la vida en abundancia, eterna. Y posiblemente me reveles más en el futuro. Me des luz, porque la revelación ya está en la palabra. Ya está en Cristo. O eres de esas personas que cuando te metes en esas situaciones apremiantes, duras, maldices a Dios. Dejas de creer en Dios, ignoras a Dios. Y buscas palancas, buscas hacerlo tú, buscas sobornar, buscas mentir, buscas enfurecida decirle a Dios, oye, pues ¿qué onda Dios? ¿Que no eres el Dios de la lámpara de Aladino? Pues cuando te necesito no estás y pues ¿para qué me dejas en esta bronca a mí solo? ¿Que no se supone que eres el creador poderoso? ¿Así le hablas a Dios? Reacciona. Oremos. Padre Santo, te damos la gloria a ti. Tú eres digno solamente de recibirla. Danos fe para que no caigamos en apostasía y danos diligencia, discernimiento, conocimiento y convicción para poderlo aplicar y estar fuertes, firmes, para no resbalar y caer por las tentaciones de los falsos maestros que nos van a endulzar el oído. Pero no se trata de endulzarnos el oído, se trata de hablarnos tu palabra. Tu palabra es fuerte, sí, es una espada que corta y divide, pero también tu palabra es llena de amor, porque tú eres el único verdadero amor. El demás amor del mundo es relaciones sexuales, es el amor de ellos, lo confunden todo. Eso no es amor, es de que amo a alguien, sí, emocional, sentimental, que en 3 años se acaba y después están de las greñas. Pero no, Padre, el amor verdadero es eterno, es racional, es verdadero, es profundo, es inmenso, es Jesucristo. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a estar sujetos siempre a ti, no a caer en arrogancia. Guíanos, Padre. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.